¿cómo están? Les voy a pedir disculpas por la voz. Sigo resfriado, estoy hace como un mes así. Así que, bueno. El jueves me tocó compartir a mí la predicación y hablamos de las aves, de los pajaritos. Y me hacía acordar este versículo que dice: si el Señor cuida de las aves, cuidará también de mí. Bueno, también está el himno. Y hablamos de cómo se activa el instinto de alimentación de las aves, cómo empiezan a pedir con ciertos estímulos que se le van presentando. Y entonces esas aves piden de este alimento. Y me hizo pensar en una canción que yo estoy seguro que hace por lo menos 13 años de los que estoy acá en Boulevard no la cantamos nunca. Y es vieja, viejísima la canción. Pero está basada en Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y de la misma manera que el Señor cuida de las aves, también cuida de nosotros. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y en la canción que vamos a cantar, los invito a ponerse de pie. Dice: buscad primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Yo sé que muchos la conocen a esta canción, y vamos a hacer unas variaciones. Vamos a ver si están atentos. Lo que vamos a hacer es, saben que el coro es aleluya, aleluya, aleluya. Pero vamos a hacer en la primera estrofa, la vamos a cantar todos juntos. Y cuando llegamos al coro, las mujeres van a cantar el aleluya, y los hombres van a repetir el primer... ¿Es al revés? Ok. Les dije ayer, díganmelo porque me lo voy a olvidar. Entonces, los hombres van a cantar el coro aleluya, y las mujeres van a cantar de nuevo el verso. En el segundo verso va a ser al revés, y en el tercero lo vamos a hacer todos juntos. ¿Ok? Entonces, repasamos. Las mujeres repiten el coro, el verso, y nosotros hacemos el coro, ¿ok? Perdón si los mareé mucho. Vamos a cantar Buscar primero el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se
buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. No solo del pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Muy bonito. La verdad que no pensé que iba a salir tan bien. Así que vamos a... Sí, hombre de poca fe me dicen acá. Vamos a seguir cantando unas 2 canciones más. Y quiero invitarlos a que permanezcan de pie y cantemos esta canción que dice: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. También dice: daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Así que démosle lo mejor de nuestra alabanza en esta mañana. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Y vamos a quedarnos de pie, vamos a cantar una última canción que es un deseo de nuestro corazón, que es alabar al Señor, pero como dice en la palabra, no apartarnos de Él, porque fuera de Él nada podemos hacer. Dice esta canción: yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús. Por siempre yo con Cristo viviré. Vamos a hacerla 3 veces en total.
Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Yo cantaré, yo alabaré, alabaré. Dice que nadie me podrá apartar del amor de Jesús y de Jesús. Dice que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Una vez más. Yo cantaré, yo alabaré, alabaré. Y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús y de Jesús. Y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Padre Celestial, Señor, queremos venir ante ti esta mañana, Señor, y darte lo mejor, Señor, de nuestras vidas, lo mejor que te podemos dar, Señor, porque sabemos que te lo debemos todo, Señor, y sin ti nada podemos hacer. Señor, por eso queremos ser conscientes de tu presencia en cada momento de nuestras vidas, Señor, tanto fuera como dentro de este lugar, para que, Señor, podamos ser conscientes, Señor, de que tenemos que buscarte a ti primero y sabemos que el resto de las cosas van a venir solas, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor, y dejamos esta mañana en tus manos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, buenos días. Creo que hemos quedado más para festejar un cumpleaños que para seguir. Pudo hacer una culpa y eso realmente es maravilloso. Realmente han estado muy lindas las canciones. Bueno, vamos a tratar de no abusarnos del tiempo en esta mañana y poder compartir algo que, si el Señor lo permite, sea de utilidad para nuestras vidas, o al menos quizá un recordatorio acerca de algunas cuestiones que hacen a la vida de los cristianos. Este es un tema que realmente para mí ha sido recurrente en la palabra, como esos temas que uno no logra entender del todo, ¿no? Y entiende en parte. Al menos así ha sido en mi caso, y gracias a Dios que uno, bueno, sigue leyendo en la Biblia y aparecen nuevas cosas, pero uno un poco se olvida de las que no entienden, porque si no creo que nos volveríamos locos si todo el tiempo estuviéramos pensando en lo que no entendemos. Pero cuando uno vuelve a leer estos pasajes, y van a ver ahora que son pasajes sumamente conocidos, otra vez aparece allí aquella inquietud, ¿verdad? Y en función de esto es que he decidido compartir con ustedes en esta mañana acerca de lo que se conoce como la oración intercesora. Es decir, donde yo pido
pero no pido por mí, sino que pido por alguien más, buscando el favor de Dios para alguien más. Y me gustaría, a través de algunas porciones bíblicas, de las cuales, por amor al tiempo, vamos a leer simplemente algunos fragmentos, poder mostrar cómo la oración intercesora que aparece en la palabra de Dios nos muestra que quien ora de esta manera tiene sabiduría espiritual, tiene amor y tiene fe. 3 atributos que son fundamentales en toda la Escritura y que, bueno, entendemos quizá mucho mejor en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver 2 personajes bíblicos muy conocidos del Antiguo Testamento, uno es Abraham y el otro es Moisés, y vamos a comenzar en Génesis capítulo 18. Yo voy a usar como siempre la Reina Valera, la versión 2015, que es la versión más, con lenguaje un poquito más amable. Y en estos 2 escenarios que vamos a ver en el Antiguo Testamento, vamos a tratar de destacar algunos puntos que son en común para los 2 casos. Empezamos con Abraham, y dice Génesis capítulo 18, versículo 1, el Señor se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él estaba sentado en la entrada de la tienda en el pleno calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 hombres que estaban de pie frente a él. Y al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos y se postró a tierra. Creo que con esto ya más o menos nos hacemos la idea del pasaje que vamos a tocar en esta mañana en la Escritura, y podemos recordar cómo acto seguido estos hombres se van a quedar y entonces se va a preparar algunos alimentos y van a compartir, y el Señor le va a prometer a Abraham que cumplido 1 año va a tener un hijo, va a tener a Isaac, ¿verdad? Pero sigue la Escritura y dice en el versículo 16, los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Entonces el Señor dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra? Porque yo lo he escogido, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Y esto es muy interesante, porque acá el Señor apela al pasado y al futuro. Dice, yo lo he escogido, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Y acá está hablando del futuro, algo que todavía no había ocurrido. Y eso es muy interesante para algún otro tema que charlemos alguna vez. Dice, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Además el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma, pero Abraham quedó todavía delante del Señor. Es decir, eran 3, 2 se fueron y el Señor quedó con Abraham. Versículo 23. Y acá empieza lo interesante. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el culpable? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿La destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los 50 justos que estén dentro de ella? Lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable, y que el justo sea tratado como el culpable. Lejos esté de ti. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Y acá voy a frenar un segundo, porque esto es justamente lo que yo digo que no logro entender, ¿no? Porque si nos imaginamos esa escena y pensamos que es el Señor el que está delante de Abraham, ahora Abraham va a ir a decirle al Señor lo que tiene que hacer. Es realmente impactante, pero lo más impactante es lo que va a pasar después, porque parece que el Señor reflexionara sobre lo que Abraham le acaba de decir. Y lo mismo vamos a ver después con Moisés. Entonces seguimos leyendo. Entonces respondió el Señor, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración a ellos. Intervino Abraham y dijo, he aquí ya que he comenzado a hablar con mi Señor, a pesar de que soy polvo y ceniza, quizá falten 5 para ser 50 justos.
¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Le respondió, no la destruiré si encuentro allí 45. Volvió a hablarle diciendo, quizás se encuentren allí 40. Y respondió, no lo haré en consideración a los 40. Y Abraham le dijo, por favor, no se enoje mi señor si hablo. Ya había hablado varias veces. Quizás se encuentren allí 30. Y respondió, no lo haré si encuentro allí 30. Versículo 31. Y dijo, he aquí ya que he empezado a hablar a mi señor, quizás se encuentren allí 20. Y respondió, no la destruiré en consideración a los 20. Volvió a decir, por favor, no se enoje mi señor si hablo solo una vez más. Quizás se encuentren allí 10. Y respondió, no la destruiré en consideración a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Es una historia realmente muy impactante. Vamos a ir entonces ahora a Éxodo capítulo 32. Y van a empezar ustedes a notar la diferencia, ya se imaginan qué vamos a estar leyendo. Y ahora el personaje principal es Moisés, al menos en el relato bíblico. Al ver el pueblo, versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y bueno, si seguimos leyendo, se quitaron los aretes de oro y Aarón les hizo un becerro, adoraron el becerro y dice, versículo 6, al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse o para tener fiesta, dice también la Escritura. Y ahora viene la intercesión de Moisés. Versículo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, porque Moisés de esto no se había enterado, pero Dios por supuesto sí. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo además a Moisés, yo he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Versículo 10, y este es fundamental. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Entonces Moisés imploró el favor del Señor su Dios, diciendo, oh Señor, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, los sacó por maldad para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de la cual he hablado, y ellos la tomarán como posesión para siempre. Versículo 14. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Y bueno, no vamos a seguir leyendo. Realmente es maravilloso, no se termina, yo no lo termino de entender. ¿Cómo es que un hombre va a clamar a Dios y Dios va a cambiar de parecer? Si Dios tiene un parecer que es absoluto. Pero así ocurre y está escrito en la Biblia y no hay mucho para malinterpretar en esto, ¿verdad? Está bastante claro. Dice que tanto Abraham como Moisés clamaron a Dios, le pidieron a Dios y Dios, al menos en el caso de Moisés está bien claro, cambió de parecer, y me parece que en el caso de Abraham fue algo similar y prometió que iba a perdonar al pueblo si encontraba al menos cierto número de justos. No los encontró y terminó destruyendo esa ciudad finalmente. Pero veo en estos dos relatos tres cuestiones que pueden ser útiles para nosotros como cristianos en nuestro día a día. Tres cuestiones que son muy necesarias y que al menos en mí se encuentran en falta. Y por eso también que estos pasajes a mí me hacen tanto, me movilizan tanto, por decir de alguna manera, porque son cuestiones en las que yo me encuentro en falta, y quizá alguno de mis hermanos comparte también esta situación conmigo.
Entonces vamos a ver estos 3 puntos que en cierto modo resumen lo que ocurre en estos pasajes. Y en primer lugar vamos a ver que los dos personajes van a apelar al conocimiento que tenían de Dios. Antes de iniciar cualquier debate, por decirlo de alguna manera, con Dios, ellos van a apelar al conocimiento que tenían de Dios. Y Abraham le va a decir, Señor, vos sos justo. ¿Cómo puede ser que un Dios justo vaya a culpar a algún justo que pudiera haber allí en la ciudad de Sodoma? Y Moisés le va a decir, Señor, vos libraste a tu pueblo con mano poderosa. Acordate de la promesa que le hiciste a Abraham, que le hiciste a Isaac, que le hiciste a Jacob. ¿Cómo vas a dejar que tu pueblo perezca de esta manera? Los dos apelan a un conocimiento que ellos tenían del Señor para poder entonces comenzar esta charla, por decirlo de alguna manera, con el Señor. Porque pareciera, más que una oración, en el caso de ellos parecía, ¿no?, que lo tenían al Señor allí al frente, que estaban hablando con Él. Pero bueno, tranquilamente podría ser una oración esto en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, ellos apelan al conocimiento de Dios y a cómo Dios es. Y es fundamental para nosotros como cristianos conocer a Dios. Y conocer al Dios de la Biblia. Porque muchas veces nos pasa que nosotros conocemos al Dios que quizá vemos por ahí, o que nuestros sentidos nos muestran, o que hemos escuchado alguna frase, muchas veces fuera de contexto, y entonces empezamos a conocer un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y empezamos a elaborar muchas cuestiones en nuestra cabeza que poco tienen que ver con el Dios de la Biblia. Por eso es tan importante que nuestro conocimiento de Dios, primero, esté presente, y segundo, provenga de la palabra de Dios. Nuestros hermanos aquí en la iglesia, cuando comparten la palabra de Dios, nosotros vamos a la Escritura, leemos junto con ellos, y bueno, hacemos eso que hablaba Cristian hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que es ese análisis, que la Biblia lo enseña, dice, ustedes examinen todo, retengan lo bueno, retengan lo sano, retengan lo que realmente vale. Y cuando hablamos de conocimiento de Dios, como cristianos, necesitamos conocer a Dios. No podemos fallar en este aspecto. No podemos vivir de lo que nos cuentan. No podemos vivir nuestras vidas por lo que nos han contado sobre Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento de Dios. Si no, dice la Escritura que somos como el tamo que arrebata el viento. Somos como ese yuyo que el viento se lo lleva a donde quiere, y que cualquier viento de doctrina nos va a llevar a donde absolutamente quiera. En cambio, quien conoce a Dios, como dice también el salmista, tiene un cimiento fuerte, tiene una raíz que está junto a corrientes de agua, y entonces ese árbol puede dar fruto. Esa es la persona que conoce al Dios de la Escritura. Por eso, hermano, es tan importante conocer a Dios. Y fíjese cómo Abraham y como Moisés se van a, por decir de alguna manera, si usted me entiende, pararse delante de Dios con conocimiento de cómo Dios es. Yo no puedo orar, al menos una oración de fe, una oración incluso para pedir por un hermano, si yo no conozco cómo Dios es. Yo no puedo decir palabras que sean verdad y que vayan a ser escuchadas por Dios si yo no sé cómo Dios es. Porque voy a decir cualquier cosa. Y si bien el Espíritu Santo trabaja en nosotros, trabaja en nuestras oraciones, justamente el trabajo del Espíritu Santo viene cuando nosotros leemos la Escritura. Porque en la Escritura se mueve el Espíritu de Dios. Y es allí cuando nosotros nos alimentamos de Dios. Por eso no podemos vivir de cuentos, de fábulas. No podemos vivir de cosas que nos parecen, que nos sirven, que nos son útiles, que, mira qué lindo esto, ¿cómo lo puedo aplicar yo? Y no, hermano, no es así, lamentablemente. Hay muchas cosas que sí y hay muchas cosas que son lindas, pero las que no son lindas también son para nuestra vida y también están en la Escritura. Y tenemos que ir a la Escritura, no sé si todos los días, no sé si una vez por semana. Usted fíjese, hermano, pero tenemos que ir a la Escritura, tenemos que buscar a Dios y tenemos que tener conocimiento de Dios. En segundo lugar, vamos a ir más rápido, estos dos personajes actúan con total desinterés. En ellos no muestran ningún tipo de egoísmo. La intercesión que ellos están pidiendo no es para ellos, es para buscar el favor de Dios sobre alguien más. Estos dos personajes bíblicos van a actuar sin ningún tipo de interés propio, sin ningún tipo de egoísmo, sin nada que a ellos los beneficiara, sino que es en pos de que alguien más se vea beneficiado. Y ahí donde podemos hablar del amor. Y la Biblia habla mucho del amor. Porque también el apóstol Pablo, cuando escribe allí en 1 Corintios 13,
va a decir que nosotros podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero que si no tenemos amor, de nada sirve. Dice que es como un metal que en vez de sonar como un instrumento lindo, suena como si alguien lo estuviera golpeando, así, no sirve para nada. Por eso es que si nosotros fuéramos autos, el amor sería la autopista, no sé si me explico. Nosotros nos deslizamos, me deslicé muy lejos, nosotros nos deslizamos por esa autopista que es el amor, unidos todos a través del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios trabajando en cada una de nuestras vidas, fomentando el amor. Si nosotros no tenemos amor, es como si el auto se desplazara por un camino de ripio. Probablemente termine chocando, termine en la banquina, en un precipicio, y no es lo mismo que la autopista. Por eso es que nosotros necesitamos, podemos ser, ahora estamos con todos los ejemplos del mundial, ¿no? Podemos ser Messi, el Messi de la Biblia, el que más se sabe la Biblia, el que mejor la maneja, se busca los versículos súper rápido, gana todos los concursos, se sabe toda la Biblia de memoria. Pero si no tenemos amor, de nada sirve. Y acá vemos el amor. Fíjese lo que Dios le dice a Moisés. Y no es un dato menor, está en el versículo 10 del capítulo 32. Le dice, Moisés, voy a destruir a este pueblo y voy a hacer de vos una nación grande. Imagínate, para Moisés. Moisés también estaba podrido del pueblo. Muchas veces ya le había dicho a Dios que estaba cansado del pueblo, que ya no quería saber nada con el pueblo. Y Dios le da esta oferta que parece magnífica. Destruyo al pueblo. A mí también me cansó Moisés, lo destruyo. Y hago de vos una nación grande. Y Moisés podría haber dicho, bueno Señor, que sea tu voluntad. Y listo. Y le convenía, y era un win-win, como dicen los ingleses, cerraba por todos lados. Pero no. Moisés actúa sin ningún tipo de yo, sin ningún tipo de egoísmo. A través del amor va a decir, no, Señor, por favor, no destruyas el pueblo. Y va a clamar a Dios por el pueblo. Y Dios va a cambiar de parecer con respecto al pueblo. La oración es muy poderosa cuando tenemos conocimiento de Dios y cuando tenemos amor. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de dos personas que oraban, ¿se acuerdan? Dios dice que perdona a uno y el otro no lo escucha. ¿Por qué? Porque el otro oraba para sí. Los dos en realidad oraban para sí, pero no había un conocimiento adecuado de Dios. No estaba el amor presente. Y Dios dice que escucha a uno y el otro no lo escucha. Y lo mismo pasa con nuestras oraciones, querido. Qué bueno que es cuando hacemos una oración intercediendo por alguien, y si no lo hacemos, qué bueno es empezarlo a hacer, porque claramente es bíblico. Que lo hagamos sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de egoísmo, que lo hagamos por amor verdaderamente por nuestro hermano. Y en tercer lugar, y ya como para ir de a poquito cerrando, vamos a hablar de que ambos perseveran. Y esto lo vemos más en el ejemplo quizá de Abraham, donde dice, si el Señor me permitiera, si el Señor me deja decir 2 palabritas más, y él va ahí reduciendo la cuota para ver si podía salvar a esa ciudad de Sodoma. Y llega a lo que a él le pareció lo mínimo, tampoco alcanzó, pero el punto está en que él persevera. Y en la palabra de Dios encontramos la perseverancia. Y creo que podemos definir la perseverancia como la fe en acción. Ellos creían que Dios los oía y que Dios iba a actuar. Y eso es fe. Y cuando esa fe se pone en acción, aparece la perseverancia. Porque aunque yo no veo el resultado de mi oración, yo sé por fe que Dios me oye y que Dios va a actuar. Y ahí tenemos una definición para decir que la perseverancia es entonces la fe puesta en acción. Muchas veces la palabra de Dios habla de la perseverancia. Es un tema que también sería para otra reunión y la verdad que es muy interesante. Porque dice que los verdaderos cristianos son verdaderos cristianos porque perseveran en la salvación. Ahora, la perseverancia de la salvación no viene de nosotros, así como la salvación no viene de nosotros, sino que perseveramos por obra de Dios. Es decir, que aquel que inició la buena obra la termina completando. Entonces, Dios es el que hace que perseveremos, no viene de nosotros. Pero a su vez viene por la fe, y la fe también viene de Dios. Entonces, en definitiva, la perseverancia sí está relacionada con la fe. Y es justamente la fe puesta en acción. No solamente creo, sino que realmente creo que va a ocurrir, ¿me explico? Y cuando realmente creo que va a ocurrir y cuando realmente creo que Dios me oye,
entonces el escenario cambia. Yo puedo tener fe y puedo tener fe. No sé si me explico. Yo puedo creer en Dios, sí creo en Dios. Dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios, pero yo puedo tener fe en pensar que Dios me está oyendo realmente, que Dios va a actuar. Conocer a Dios de esa manera en la cual uno realmente sabe que Dios lo está escuchando y que Dios va a actuar. Y si yo no lo veo actuar ahora, ni en un mes, ni en un año, yo persisto, porque sé que Dios va a actuar. Qué bueno es la oración intercesora. Qué bueno es tener esa sabiduría, ese conocimiento, ese discernimiento espiritual, encauzado en el amor y a través de la fe, a través de esa creencia firme en que Dios me escucha y en que Dios actúa. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento. Vamos muy rápidamente a leer Juan 17 porque es realmente una escritura hermosa. Y allí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo iba a interceder por cada uno de nosotros, pero no solamente en la obra de la cruz, sino a través de la oración que va a quedar plasmada acá en la palabra. Juan capítulo 17, la oración de Jesús por sus discípulos. A ver, ¿de dónde podemos leer? Podemos leer desde el versículo 13. Juan 17, 13 dice, pero ahora es Jesús hablando, es Jesús orando con el Padre aquí en la tierra. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Versículo 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta aquí nomás. Y allí tenemos el ejemplo en Jesús, intercediendo ante Dios por nosotros, pidiéndole a Dios por nosotros, porque dice no solamente por esto, por los discípulos que estaban allí, que estaban cerca, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos llevemos gloria a Dios Padre. Nosotros en Cristo, Cristo en Dios. Y es Jesús intercediendo por nosotros, dejando ejemplo, como dice acá, para que el gozo de ellos sea completo. Yo estoy diciendo estas palabras, dice él, para que queden escritas, para que las lean, para que su gozo sea cumplido, para que su alegría sea cumplida, y para que aquellos que vayan a venir después también tengan esta bendición. Allí estaba el Señor intercediendo por nosotros. Vemos ejemplos en Pablo, en Efesios, en Filipenses, capítulo 1 de los 2, en Colosenses, capítulo 1, en Tesalonicenses, capítulo 3, donde Pablo dice, oro fervientemente por ustedes, oro por su fe, oro porque estén unidos, oro. Y constantemente Pablo está comentando cómo él está orando por las iglesias. Y eso no era jactancia para Pablo. No decir, bueno, como yo fundé esas iglesias, voy a orar por ellos para a ver si se cae alguna de las iglesias, va a ser un problema para mí. No era así, no era así, sabemos que no era así. Pablo oraba verdaderamente por los hermanos que estaban en esa iglesia, apelando a su conocimiento de Dios, actuando con desinterés y perseverando en la fe y en la oración. Un caso para cerrar, que sería lo opuesto, no lo vamos a leer porque todos lo conocemos a la historia, que sería lo opuesto a esto, o que no cumple al menos con todas las partes. Es el caso de Jonás, por ejemplo, ¿verdad? Jonás le había sido encomendada una misión de ir a predicar a Nínive. Él, por el motivo que sea, no quería predicar a los ninivitas y primeramente se escapa. El Señor lo recoge en un pez, lo lleva de vuelta y dice que por segunda vez el Señor le dice a Jonás lo que tenía que hacer. Y Jonás va y lo hace y todo el pueblo se convierte, todo el pueblo cree. Y esto enoja más a Jonás, y Jonás va a decir una expresión que yo sabía cómo eras vos, Señor,
que vos eras misericordioso y lento para la ira y que los ibas a perdonar. Y claro, él no quería que fueran perdonados. Hay muchas hipótesis de por qué, pero la cuestión es que Babilonia era la capital de Asiria. Asiria era un pueblo que estaba muy peleado con las cosas de los israelitas. Eran feroces, eran realmente tipos muy bravos. Ahorcaban a la gente, hacían cosas horrendas. Y estaban muy peleados. Y se piensa que quizá por eso era que Jonás no quería ni siquiera aparecer por allí. Pero él va a decir, Señor, yo sabía cómo eras vos. Y por eso no quería. Y el Señor le va a dar una plantita y le va a mostrar que al día siguiente la plantita la mandó a destruir. Y le va a decir, Jonás, vos te pones así por la plantita, ¿y cómo yo no me voy a poner así por este pueblo tan grande? ¿Cómo no voy a tener misericordia de este pueblo tan grande? Vos te pones triste porque se secó la plantita, te volvés a enojar. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de este pueblo gentil, de este pueblo tan grande? Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos, cuando tenemos conocimiento de cómo es Dios, pero no tenemos amor. Nos pasa exactamente lo mismo que le pasó a Jonás. Jonás no sentía amor por ese pueblo. Jonás tenía conocimiento de cómo Dios era y de hecho lo expone correctamente, pero le faltaba el amor. Entonces, su intercesión no fue una intercesión buena. Sí fue bueno el resultado, porque de eso se ocupa Dios. Pero Jonás no es el mejor exponente de cómo se tienen que hacer las cosas para el Señor. Y ojalá no sea este el caso en nuestra vida, y que nosotros podamos entonces tener conocimiento, tener amor y perseverar en la fe, para que podamos entonces interceder sabiendo que el Dios de los cielos nos escucha y que el Dios de los cielos va a actuar en favor de aquella persona. Es muy importante, querido hermano, esto, porque realmente es bíblico y creo que lo necesitamos, o al menos yo lo necesito en mi vida. Bueno, si me vienen otros ejemplos, por ejemplo, la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan el que tenía uno solo? Que vuelve el Señor y dice, Señor, yo conocía cómo vos eras, por eso lo escondí. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente. Claro, el conocimiento estaba, pero no estaba aplicado de la forma correcta. Entonces, el fruto no vino. Querido hermano, que Dios nos ayude para poder tener conocimiento, amor y fe. Para que entonces podamos orar y nos acordemos de orar por alguien más y clamar por el favor de Dios para alguien más, ya no en beneficio mío, porque nosotros hemos obtenido todo en Cristo Jesús, sino en beneficio de alguien que lo necesita realmente más. Bueno, damos gracias y ya terminamos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque ella nos enseña, porque ella nos muestra, Señor, cuál es el camino en que debemos andar, cuánto debemos conocerte, Señor, cuánto debemos transformar nuestro entendimiento, Señor, como dice tu palabra, a la luz de las Escrituras, buscando entonces crecer, buscando que nuestros corazones sean cada vez más espirituales, que nuestras vidas sean cada vez más espirituales, Señor, para que podamos serte agradables, para que podamos llevar gloria, Señor, para ti. Siempre agradecidos, Padre, como hemos hecho esta mañana, por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes para aprender, Señor, a ser humildes, a poder interceder, Padre, por los demás también, recordando cómo tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira, amoroso, Señor, que nos has salvado primeramente a nosotros y que nos pedís, Señor, que así como nosotros hemos aprendido, podamos también llevarlo a los demás. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos ayudes, ahora que vamos a comenzar las nuevas semanas, que estés con nosotros también, Padre. Y ahora que nos vamos a ir a casa, que también nos despidas, Señor, con tu paz y con tu bendición. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.